y vamos a ir introduciéndonos a lo que son los indicadores, que seguramente algunos ya están, ¿sí? Con esto, otros recién comienzan, como dicen, el público se renueva. Hola Víctor de Perú. Bien, yo en este momento empiezo a presentar, así que me van dejando las preguntas. Chicos, muy importante que lean la parte de abajo, se tomen sus segunditos para leer, ¿sí? Recuerden que esto no es un consejo financiero y recuerden que también tienen que practicar ustedes y adaptar para conseguir su propia estrategia. Bien, entonces, sobre todo en este momento, ustedes piensan, los indicadores son 100% precisos. Bien, vamos a ver eso también. Chicos, como ya decía, al final tienen preguntas y respuestas, así que las empiezan a dejar. Seguramente este tema da para mucho más, por eso es la parte uno, ¿bien? Y ya empiezan a dejar sus preguntas para que las respondamos y me parece que vamos a poder interactuar. Es como un webinar, más que un webinar es un taller con ustedes. Bien. Bueno, ¿qué son los indicadores? Y esa es la pregunta porque mucha gente me dice, no, yo no los uso. Bueno, me parece perfecto. Es lo que se llama naked trading. Me parece. Bien, a ver que me lo confirmen. Mucha gente dice, bueno, yo uso tal, ¿sí? Y se casan con ese indicador. Bien. Y acá lo que tenemos que aprender es un poco a ir, ¿sí? Variando. Entonces, ¿qué son los indicadores? Yo voy a ir leyendo esto. Bien. Y dice. Señales heurísticas basadas en patrones. Básicamente, cuando dice heurístico es que nos ayuda a predecir. Bien, entonces, ¿de dónde toman la información? Toman la información de los patrones, bien, que se producen por el precio, el volumen y el interés. O sea que de acá vamos a tener dos categorías, tres categorías en realidad: precio, volumen, interés. Bien, significa que tenemos, de ahí empezamos a ver una clasificación de los indicadores. Bien, ya me están llegando sus preguntas que están buenísimas, ya te contesto Ángel. Son usadas mayormente por los traders que hacen análisis técnico. Yo creo que el trader que se respeta hace todo, pero obviamente cuando estamos trabajando opciones binarias o forex o haciendo scalping o trabajando en el corto plazo, obviamente los indicadores son nuestros mejores amigos. Y todo esto nos sirve para predecir los movimientos del precio, ¿sí? Es totalmente probabilístico. Recuerden que existen, y ya cuando veamos Fibonacci van a ver que Fibonacci, esta teoría la aplicó hace cientos de años, y entonces son indicadores que se usan en economía, que se usan en estadística, ¿bien? Que tienen su sustento científico y existen muchas veces antes de que nosotros existamos, antes de que existan este tipo de plataformas, ¿sí? Entonces son científicos, son indicadores que le podríamos decir serios, desarrollados profesionalmente, no por mí, no por la compañía, sino por científicos, ¿bien? Todavía no estoy con un indicador mío, imagínense, pero bueno. Entonces, para los que preguntan, bueno, análisis técnico, análisis fundamental, como digo, el público siempre se renueva, está bueno por ahí ir también explicando todo este tipo de cosas. Bien, el análisis técnico es en realidad lo que usamos para predecir la dirección del precio, bien, y lo que tenemos en cuenta son los datos. Bien, empaqueta los datos y nos devuelve lo que vemos en la pantalla. Ahora, pregunta. ¿Los indicadores siempre nos dan la dirección del activo, por ejemplo? Vamos a ver, ¿los indicadores siempre nos hablan de cuándo vender o cuándo comprar o nos indican otra cosa? Mm. Obviamente lo que decía, ¿sí? No son 100% correctos. Recuerden que es algo probabilístico, ¿sí? Algo estadístico. Bien. Y veamos los tipos, ¿sí? Por si no lo sabían y tal vez les gustaría tomar un screenshot. Esto tiene que ver con cuál va a ser mi objetivo y mi estrategia. Y ahí está la parte difícil, ¿sí? Porque cuando ustedes se pasan un indicador y dicen, bueno, a mí me funciona y le pasan a un amigo, a mí me funciona, hay que entender
el soporte, ¿sí? Y cuándo no está funcionando, por ejemplo. Bien, entonces no es que el indicador no funciona, sino que por ahí, bueno, o lo tenemos que ajustar o pasarnos a otro lado. Bien, trader que se respeta es ecléctico. Principales, pero básicamente recuerden, siempre estamos ahí con la terminología en inglés. Este es el indicador leading. Son los que intentan predecir hacia dónde se dirige el precio, ¿bien? Que puede ser un RSI, por ejemplo. Y los desfasados, le pueden decir atrasados, los lagging, ¿sí? Que nos ofrecen, nos dan toda la información histórica. Lo más normal de esto serían, por ejemplo, las medias móviles. Ahora, a todo esto, ¿cómo yo digo, bueno, ahora me voy, me busco y pongo todos los leadings, los laggings que hago con esta información? Bien, entre estos dos tenemos de tendencia, ¿bien? ¿Hacia dónde va el activo? De momento o momentum, recuerden, de volatilidad y de volumen, ¿sí? Estoy seguro que más de uno en este momento está ahí, eh, por ahí sorprendido porque no sabíamos que los indicadores abarcaban tanto. Bien, y si más de uno dice, bueno, yo no uso indicadores, seguramente después de este webinar se queda con ganas de empezar a aplicar indicadores. Vamos a ver la plataforma también. Hacemos un repaso, bien, porque siempre tenemos que ahí tener esto para que estemos en la misma página, para que sepamos de qué estemos hablando, para que no haya una diferencia de criterios, bien. Lo que es tendencia, ¿sí? Alcista, bajista, eso hablamos de tendencia, hacia dónde se va el activo, bien. Entonces nos miden obviamente la dirección, esos indicadores de tendencia, y bueno, en esa comparación de precios, algunos van estableciendo una línea, como en el caso del RSI, por ejemplo. Bien. Pueden darnos información de sobrecompra o sobreventa, por ejemplo. Eso es un indicador de tendencia. Otro indicador de tendencia puede ser, por ejemplo, el ATR Trailing Stop. Ahí me cuentan cuáles son los indicadores que están usando. Indicadores de momento o impulsum, momentum en la parte bueno, la jerga trader, le digamos. Yo sé que vienen terminologías que van cambiando en diferentes países, ¿sí? Así que bueno, tenemos que también, este webinar se transmite para toda Latinoamérica, así que bueno, ahí vamos por ahí viendo cómo le dicen cada uno, ¿sí? Entonces, el indicador de impulso, como dice acá, es un indicador de velocidad. Velocidad del movimiento del precio comparado con el precio de cierre actual y el precio anterior, ¿sí? Obviamente, todo esto yo lo puedo hacer, sí, lo puedo hacer, tendría que tener unas fórmulas matemáticas y empezar a hacerlo, y para el momento que ya lo decida hacer personalmente ya perdí, ya un poco, estoy tarde. Así que eso es lo que es un indicador. El indicador de volatilidad, y atención con esto, porque hay un indicador de volatilidad que lo usan casi solo, ¿sí? Y por ahí hay una lectura que dice, por ahí hay como una falsa lectura de por qué las bandas y las bandas se achican, se estrechan, se ensanchan. Eso ya nos da la dirección. No, los indicadores de volatilidad hablan de la palabra más em, difícil o más mal interpretada en el trading, que es la volatilidad, y en una de las palabras que más miedo le tiene la gente, ¿sí? Porque dicen, bueno, el mercado está volátil, significa, volatilidad lo único que significa es cambio rápido del precio, ¿bien? No significa nada más, y eso en realidad nos beneficia a todos los traders, ¿sí? Cuando no hay volatilidad, lo que ven son las líneas, van a ver velas doji y simplemente una cosita que parece una línea por donde la vea, y en realidad va a terminar en que el punto de apertura y el punto de cierre es lo mismo, de que no tenga la ganancia, de que tenga problemas con el spread. Si lo que se necesita en los mercados siempre es volatilidad. Bien, y hay un indicador que por ahí a veces me ha pasado que siento que lo usan como un indicador de tendencia y en realidad es de volatilidad. Seguro que ya saben cuál estamos hablando. Bien.
Y ahora, indicador de volumen, y atención, esto es otra cosa, ¿bien? Porque el indicador de volumen mide el volumen de lo comerciado, ¿sí? Si nosotros, cuando nosotros hablamos de volumen de lo comerciado, estamos hablando de $10.000 de, por ejemplo, sería un volumen, X cantidad de acciones sería cuántos lotes, ¿bien? Recuerden que en Forex, ¿bien? Y en pares, por ejemplo, menores, el volumen es muy importante. Estamos todo el tiempo viendo al volumen porque sabemos que los grandes volúmenes al final lo que hacen es torcer el precio, ¿sí? Ya sea, bueno, si se está hablando de que se está vendiendo, se está comprando, ¿bien? Pero no hay que confundir, entonces tenemos cuatro tendencias principales de indicadores, ¿sí? Entonces, seguramente muchos están entrando en este momento, ¿bien? Es algo que cuesta un tiempo entenderlo porque, bueno, es normal, así que no se preocupen. ¿Y ahora qué hago con toda esta información? Y esta es la pregunta del millón, ¿sí? Nadie te va a ayudar como vos mismo, eso ya lo sabemos. Así que no hay una estrategia mágica. Lo primero que queremos ver es qué es lo que vamos a conseguir, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la dirección, bien, pero cuán fuerte es y cuánto va a durar, ahí es donde empiezo a combinar. Si yo sé que hay un cierto indicador que no funciona tan bien en máximos históricos, ¿por qué no le pongo un indicador de volumen para ver cuando ese volumen decrece? ¿Sí? Y este indicador, si yo lo veo en sobrecompra siempre, me daría falsas señales. Entonces, la combinación de indicadores es lo que me da más seguridad en mis trades, ¿bien? Y lo que hace que de alguna manera, me confirme lo que un indicador está diciendo. Y por supuesto, el resto depende de qué es lo que quiero conseguir, ¿bien? Va a haber indicadores que no te van a servir para el muy corto plazo porque no nos interesa algún dato que nos tire, ¿bien? Por ejemplo, ¿sí? Y como dice acá, tu tolerancia al riesgo, el tipo de trading y la duración. Así que no sé cuántos indicadores tenemos en la plataforma, yo diría que más de 70, ¿sí? Estamos añadiendo indicadores nuevos y después vamos a preguntar qué otro indicador es el que tienen, con qué otro indicador están teniendo dudas, así armamos un webinar, obviamente. Bien, ¿dónde los consigo? En el margen inferior de la plataforma y ahí tengo las categorías, gracias a Dios. Margen inferior, botón 4 de arriba abajo, margen inferior izquierdo. Igual vamos a ir en vivo. Entonces, las categorías están ahí: impulso, tendencia, volatilidad y volumen. Las medias móviles también están ahí, pero en realidad las medias móviles las amamos, así que las pusimos ahí, porque las usa todo el mundo. Bien. Y tienen una pequeña descripción, ¿sí? De cada uno para que no se estresen, ¿bien? Porque en realidad, bueno, es mucha información la que se maneja y además pueden empezar a adaptarlos, pueden empezar a decir, bueno, me sirve que la línea sea más gruesa, que me sirve cambiar los colores, me sirve cambiar sensibilidades, me sirve cambiar periodos. Entonces es todo un mundo, el mundo del indicador. Sí, tarda un tiempito, bien, por eso que tiene la cuenta demo. Recuerden, la cuenta demo hace eso, hace que yo me vaya y pruebe las estrategias, me permite cambiar los periodos, ver, por ejemplo, si me sirve lo que estoy viendo en RSI, si me sirve lo que estoy viendo en estocásticos, bien. Acá tenemos otro, el parabólico, bien. Las muy conocidas bandas de Bollinger que indican volatilidad. Bandas de Bollinger solamente indican volatilidad.
Y por ejemplo, un indicador de volumen puede ser el bandas de Weiss. Bien. ¿Y cómo queda esto de esta forma? ¿Sí? Bien, este es el collage, el arco iris que tenemos en este momento. Bien, obviamente lo pueden ir modificando. Bien, fíjense que acá tienen la ruedita de las configuraciones, ¿sí? Para los diferentes indicadores. Y sí, a veces trabajamos con 3 indicadores, a veces trabajamos con 2 indicadores. Bien, así nos queda cuando aplicamos un sinfín de indicadores. O sea que sin los indicadores tendríamos simplemente los precios. Bien, hasta a mí me parece que vamos muy bien, vamos muy lento con los indicadores, pero porque es un tema que en realidad va a dar para hablar, da para charlarlo. Ahora estoy esperando sus preguntas. Vayan dejando sus preguntas. Recuerden que este webinar va a estar grabado. Bien, ¿qué es lo que vemos acá? Sobre compra o sobre venta, este RSI que inclusive ese está configurado por defecto a ese gran impulso que hay. Bien, se va a mover más rápido en tiempos de alta volatilidad, pero no nos mide volatilidad. El parabólico, indicador típico de momentum. ¿Sí? Recuerden que a veces también hay una lectura que hay que hacerle al indicador, ¿sí? Porque, por ejemplo, el parabólico en tendencia bajista se pone arriba, ¿sí? En tendencia alcista se pone abajo de los precios. Eso también lo tengo que saber. Las bandas de Bollinger, estas que se ensanchan cuando hay más volatilidad y cuando empiecen a ver las velas más chiquitas, por ahí empiezan, ¿sí? A estrecharse, y eso tiene que ver con que hablamos de grandes cambios en el precio, como lo vienen viendo acá. ¿Sí? En realidad son combinaciones de líneas de medias móviles. Después van a ver que tienen su configuración las bandas de Bollinger. Y vamos a la plataforma, ¿sí? Para que veamos juntos el tema de cómo lo vamos a configurar, ¿sí? Hasta ahí bastante fácil. Estoy viendo sus preguntas. Lo que pasa que tengo que decidir Tengo que decidir si contesto o sigo la presentación, porque si no me doy cuenta que a veces se pueden confundir. Ujú. Y ahí tienen nuestra querida plataforma. Bien, empezamos por parte. Vamos a encontrar los indicadores acá y empiezo a hacer mi combinación de indicadores. Igual, bueno, pueden ustedes hacer lo que quieran. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Recuerden que tienen sus ajustes. Acá tienen esa configuración que yo les digo, cómo lo quieren ver. Bien. Si a mí estos colores ya me confunden o no los veo, vean, recuerden que se puede cambiar hasta el fondo, ¿sí? De la pantalla, pero se cambian las líneas sin problema. Estos son solo bandas de Bollinger. Miren acá ese ensanchamiento por la volatilidad, pero no nos dan tendencia. Y después se dan cuenta que algunas veces lo que te dice la vela y el indicador es lo mismo. Poco cambio en el precio, más estrecho. Bien. Digo, ahí aumentando, sigo ahí buscando. Y recuerden que también se puede tipear el nombre del indicador, o sea, los puedo ir buscando por categoría en este caso, pero si, bueno, si ya sé el nombre del indicador, directamente busco, bien, por el nombre. En este caso tenemos un RSI, bien, límite sobre compra y sobre venta que lo puedo ir cambiando, ¿sí? Colores, pongámosle que lo quiero hacer más grueso, ¿sí? Porque no lo veo o porque
le doy mucha importancia al RSI, bien. Lo puedo ocultar, lo puedo, bien, lo puedo ocultar, modificar sobre la marcha, no hay problema. Por eso es que cada estrategia es personalísima. Vuelvo con este, perfecto. Bien, sigo buscando. Les quiero mostrar cómo quedaba. Bien, puedo hasta cambiarle los colores, lo que ustedes quieran. Normalmente ahora yo no cambio tanto los colores porque si no los tendría a ustedes confundidos y después cuando en realidad vayan a hacerlo en sus casas, como dirían, van a ver algún error, entonces no tiene en realidad tanto sentido que ahora yo cambie los colores porque van a decir, ah, bueno, pero no era como en el webinar, ¿sí? Y sigo agregando por categoría, por ejemplo, y así estábamos. Bien, cambio colores, bien, la pequeña descripción que teníamos acá. Y bueno, me queda esta cuestión que primero, la primera vez que la vi en mi vida, yo dije, ¿y esto? ¿Ahora qué hacemos con esto? ¿Sí? Bueno, eso sería el tema de los indicadores. Y por último, uno dice, bueno, si esta es mi estrategia, porque yo no sé, le llamo estrategia webinar, ahí está, no. Estrategia básica, estrategia binaria, ¿bien? Digo, no, cada vez que tenga que armar de vuelta, ¿sí? Cada vez que tenga que tradear de vuelta, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner lo mismo que hago. O sea, voy a tener que ponerme a configurar de vuelta esto. ¿Bien? Los indicadores sirven para todos los activos. Y si te das cuenta, nos da la misma información en otro activo. Bien. Si yo estaba trabajando con otro indicador, o si yo quiero seguir trabajando con este indicador, lo primero que hago es guardar. Bien. Entonces acá voy a tener siempre lo que yo vengo añadiendo. Y acá le pongo el nombre que yo quisiera a la plantilla. No sé, le voy a poner webinar 16 de marzo. No sé, lo que se me ocurra, lo que a usted les sirva. Bien. Y nada, en ese momento por ahí no me voy a basar en esto. Llegado el caso, no sé, supongamos que lo quieren ocultar. Supongamos que te pasan otra cosa, pero vuelven y ven los indicadores en nuestra plantilla. Esto ya ha sido guardado, vuelvo, ¿sí? Y puedo cambiar. Inclusive me dice qué era lo que tenía. Si yo voy a los indicadores, me dice acá, en esta parte, cómo eran hasta las configuraciones por defecto. ¿Bien? O cómo venían las configuraciones. Súper importante esta parte de poder guardar, porque si no me volvería un poco loco. ¿Sí? Hasta indicadores. Bien. Tema introductivo fácil, pero yo sé que hay un montón de preguntas, así que vamos a ver qué tienen por ahí. Vamos a ver. Ya me están llegando. USD, mira la pregunta. Ah, chicos, ahora estamos hablando de indicadores, pero qué bueno. Les quiero contar. Hagan las preguntas que tengan que hacer, ¿sí? Si no, yo no le voy a decir, bueno, no me hagan preguntas de la estrategia arcoíris y en este momento estamos hablando de indicadores. No, hagan todas las preguntas. Por ejemplo, la primera es de Ángel, que Ángel me pregunta si el dólar JPY seguirá subiendo. Que el dólar JPY suba significa que lo que pierde valor es el JPY. Bien, lo que te puedo decir, Ángel, es que el JPY está perdiendo valor un poco porque es una economía de exportación y otro poco porque la idea es crear inflación en Japón porque nunca logran tener inflación. Entonces, la inflación para el gobierno debería ser de un 2% en ese país, normalmente es del 0,5% y eso lo que hace es no fomentar el crecimiento. Este viernes, ¿sí? Hay novedades del Banco de Japón, una de las funciones es regular este tipo de cosas, así que atención al viernes porque
puede haber volatilidad en los pares con JPY. Ahora, puede seguir subiendo basado en lo que, o sea, la subida del JPY va a depender mucho también de los problemas de exportaciones y también de los problemas del petróleo, bien, como en muchas divisas, pero recuerden que la clave de esto es la inflación que el gobierno trata de crear, o sea que la política monetaria en Japón es muy importante, bien, y el, los eventuales temas con las exportaciones e importaciones, bien. Esos son los criterios para seguir siempre JPY. Recuerden que también el JPY suele valorizarse en momentos de crisis, como bueno, el momento que estamos teniendo ahora, donde el euro por ahí tal vez podría estar un poquito más débil por las cuestiones geopolíticas. Michael, ¿cómo sabemos? No entendí bien la pregunta, pero calculo que me pregunta, ¿cómo sabemos que algo es volátil? Van a ver que la tabla, sí, parece como si hubiera un terremoto, básicamente. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando de los precios que tuvo Bitcoin en el 2021 y 2020, es un activo muy volátil, ¿sí? Hay cosas que no son tan volátiles, el oro, el petróleo no son tan volátiles a menos que, bien. Stephanie, cada indicador va acorde a la formación de las velas, del movimiento, sí, de las velas, de la tendencia, del precio, eso es lo que miden. Bien. ¿Cuántos indicadores debemos usar en el gráfico? Los indicadores, como yo les decía, cada uno tiene un propósito, ¿sí? Si yo ya estoy trabajando con un indicador de volatilidad, tal vez otro más de volatilidad sería innecesario. Pero si yo estoy trabajando con un indicador de tendencia, puedo agregar un indicador de volatilidad o un indicador de momentum para apoyarme en eso, por ejemplo. Michael pregunta, en el periodo del indicador, ¿cuál sería el más viable? Normalmente hay muchos indicadores que por defecto ya los podés trabajar en la mayoría de los casos, ¿sí? Hay cosas como el RSI que los tenés que ir ajustando. Hay cosas como el estocástico que los podés ajustar de acuerdo a la reacción que uno quiere ver, ¿sí? Estoy leyendo, ¿no? Sí, los indicadores MATS son, me pregunta MATS, los indicadores nos sirven para aumentar las posibilidades de éxito, nos dan un soporte importante, nos dan un soporte importante. ¿Cómo se relaciona? Esta es una pregunta, la del examen final, dice Jesús Landín. ¿Cómo se relaciona el periodo de un indicador, el tiempo de las velas y la duración de un proceso de compra o venta? Bien. El periodo del indicador, cuando uno dice periodos, nos cuenta velas. Y de ahí nosotros hagamos in o out de periodo de tiempo de velas, el indicador nos va a mostrar lo mismo en cuanto a ese periodo. O sea, si yo voy a poner velas de un minuto, ¿bien? Y le pongo un periodo al indicador X, nos habla de cada una nueva vela. ¿Sí? Si le pongo 7 periodos, en las medias móviles pasa, reacciona toma la información cada 7 periodos. Entonces, si yo, por ejemplo, cambio el periodo de tiempo de la vela, el indicador lo que hace es mostrarme la información con el nuevo periodo. O sea, va reaccionando de la mano. No hay problema con eso. No es que si porque cambio periodo de tiempo de la vela, voy a modificar el indicador. Diego me pregunta cómo activar el trading margin. Eso debería estar desde configuración. Bien. Si no, conéctate con la gente de soporte. Bien, para que veamos el tema de tu cuenta. Y ahí te ayudamos a activar el margen. Felipe, ¿es posible tener indicadores estándar para una transacción? Felipe, todos los indicadores son estándares. O sea, los indicadores eso es lo que hacen. Nos dan información probabilística. Creo que tu pregunta sería tal vez cómo puedo comenzar o qué indicadores son más fáciles de leer. Me parece que es por ahí, ¿sí? Bueno, probá combinaciones de medias móviles,
probá el RSI, bien. Ahí ya vas a empezar a ver de qué se trata. Las bandas de Bollinger son muy fáciles de leer, bien. Marco, me encanta esta pregunta. ¿Cómo se relaciona el volumen con el precio? ¿Ustedes se acuerdan de las ballenas de criptomonedas? Bueno, el volumen con el precio se relaciona de la siguiente forma. Si yo, Lucas, compro una acción de Apple, no le cambia la vida a la empresa, ¿sí? Ni al precio, ¿bien? Si hay una gran cantidad de volumen, y eso pasa, por ejemplo, a veces en las crisis que uno tiene que lo que hace el mercado es de alguna manera empezar a vender para tener cash disponible, ¿sí? O porque hay una noticia que dicen, bueno, no, este producto no salió tan bien. Se vende en grandes volúmenes, como nosotros decíamos, y el precio empieza a bajar, ¿sí? Esa es la relación de volumen. Si nosotros estamos hablando de que hay mucho volumen de compra, bien, pero para ser más específico, como que en lo más fácil de entender fue cuando hablamos de criptomonedas, ¿sí? El precio aumentaba porque se compraba más, ¿sí? No, Moisés, no se puede operar con bots. Bien, Daniel, ¿qué se necesita para ser cliente VIP? Chicos, los clientes VIP tienen mejores márgenes de ganancia en binarias, tienen su propio ejecutivo de cuentas. Yo tengo mis clientes VIP, entonces ahí estoy con sesiones de entrenamiento, los puedo llamar, bueno, todas esas cuestiones los contacto de una manera más fácil. Y tiene que ver con cierta cantidad de depósitos y cierto volumen de trading en los últimos 30 días y en los 60. Eso, ahí lo preguntan a soporte y sin problema van a saber cómo vienen, si están en condiciones de ser VIP. Una pregunta, si hago un backtest, un año de combinación de... Ujú. Bien, Edwin me hizo una pregunta, básicamente la pregunta de Edwin es, si hago un backtest un año combinando RSI con Bollinger, ¿sí? Y las estadísticas, bien. Edwin, ¿qué te sirve, por ejemplo? No te digo un año suena un montón, me encanta que lo hagas y estamos a 16 de marzo, así que el 16 de marzo del año que viene, llámanos o contanos en el webinar que tengamos en ese momento, porque me parece un experimento muy interesante, pero bueno, es esto, sí, si funciona una X cantidad de veces, si 100 veces funciona 80, funciona 70, ¿sí? Hay una alta probabilidad de que me sirva. Javier Armando me dice, me gustaría saber sobre el petróleo, ¿cuándo tardará en subir de nuevo? Hoy, Javier, el petróleo está superditado a lo que son las negociaciones ante el conflicto que tenemos, ¿bien? O sea que cuando las negociaciones avanzan de una manera pacífica y positiva, el precio debería bajar, ¿sí? También el precio del petróleo está superditado a las reuniones de la OPEP, ¿sí? Eso lo van a encontrar en nuestro calendario económico, ¿bien? Y también está superditado a los conflictos que pueden tener los países productores de petróleo. Obviamente que si hay alguna cuarentena, si hay alguna cuestión, ¿sí? El precio del petróleo baja. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Las gemas, César Camejo me preguntó, las gemas, ¿cómo las recomiendo usar? Las gemas en realidad van reaccionando a diferentes periodos. Entonces, se usan algunas combinaciones, por ejemplo, hay un webinar de estrategia arcoiris, ¿bien? Pero básicamente lo que hay que hacer es combinarla de acuerdo a lo que yo quiero ver, ¿sí? Entonces voy a poner la EMA del periodo más largo, tal vez un periodo 50, me va diciendo la tendencia prevalente, ¿sí? Y si quiero trabajar con pullbacks, podría llegar a bajar los periodos de las EMAs, ¿bien? Sobre todo en volatilidad alta. Por ejemplo, en la estrategia arcoiris planteamos una EMA periodo 6, 14 y 24, ¿sí? Tres EMAs. Pueden cambiar los colores para que no se confundan tanto. Y la que te daría esa sensación de, la que te daría esa, en realidad no esa sensación, esa señal sería la EMA más rápida que cruce las otras.
Indicador de sí, exacto, Marco, diferentes indicadores. Necesitas un webinar entonces de cada indicador, eso es lo que me estás diciendo. Marco dice que le gustaría que veamos los indicadores de una manera más profunda uno por uno. Perfecto. Lo a ver, vamos a ver. ¿Qué se necesita para ver VIP? ¿Qué nos puedes comentar de las EMAs, Omar? Es lo mismo que estábamos hablando, ¿sí? Las EMAs son líneas que nos dan la tendencia, que nos sirven para identificar la tendencia, bien, es un indicador em, lagging, bien, y tenés diferentes temas que te sirven en realidad, por ejemplo, lo que es la exponencial te sirve en los periodos, o sea, te da información más adelantada, bien. Por ejemplo, César dice, usa de 25, de 50 y de 100. 25, 50 y de 100 son los últimos 25 segundos, por ejemplo, si usaría velas de, a ver, no, no existe, pero yo usaría, depende de lo que uses, ¿sí? O sea, pues recordá que siempre es 25, te habla de las últimas 25 velas. El grueso de la vela, no, el grueso de la vela es el volumen de compra o venta. No, Héctor, el grueso de la vela, que en realidad creo que me estás diciendo lo que sería la altura de la vela, habla de precio de entrada y salida. Y en el caso de lo que sería el indicador de Vice, sí, a medida que va aumentando, estamos hablando de más volumen de compra cuando es verde, de venta cuando es rojo. A ver qué más tenemos. Chicos, estamos en Instagram, como acaba de decir los chicos, ¿sí? IQ Option Latino en Twitter y en Instagram. Scalping, las temas para hacer scalping. El scalping habla de el corto plazo, sí, hay que bajar los periodos ahí en ese caso, fíjate de eso, ¿sí? Tenemos el canal de YouTube. Sí, los indicadores, Julián me pregunta, ¿no hay un indicador que vaya más adelantado? Todos los leading indicators van más adelantado. Bien, perfecto. Buenísimo, chicos. Entonces, repasamos un poco. El 4 voy a estar con el webinar de Fibonacci, ¿sí? Se viene un webinar de patrones de vela y ahí quiero verlos porque hay millones de patrones. Es como la lectura del café. Y después, recuerden que lo próximo, ¿sí? Yo ya tengo un montón de papelitos como lo que sería como presentador. Lo próximo es el 21 del 3, van a tener el pronóstico del mercado para la semana. El 28 del 3, otro pronóstico de mercado. Y el 4 voy a estar yo. Recuerden, ahora tienen una encuesta, tienen que puntuar al presentador y al contenido, ¿sí? Tengan en cuenta que uno es más feliz cuando tiene mejor manejo de riesgo, se los quiere mucho, ¿sí? Tengan en cuenta el riesgo a la hora de operar y que tengan una excelente semana, ¿sí? Un abrazo, hasta luego.